Estos días han estado saliendo muchas noticias de persecuciones que están sufriendo muchos de nuestros hermanos en la fe en otros lugares del planeta. Y cuando leemos estas historias, por un lado nos escandaliza, nos entristece, pero por el otro lado nos parece algo tan lejano a nuestra experiencia. Nosotros vivimos en Occidente. Vivimos en una condición muy distinta a la que viven muchos de nuestros hermanos en países como Siria, Corea del Norte, Irán. Por la soberanía de Dios, nosotros disfrutamos de una libertad que ellos no tienen. Y en sentido general podemos decir que no corremos los mismos riesgos que ellos corren cada día por causa de su fe. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de eso, nunca debemos olvidar que el mismo principio de maldad, el mismo principio de rechazo que se encuentra operando en aquellos países donde los cristianos son perseguidos abiertamente, es el mismo principio que opera en países como los nuestros, aunque se manifieste de una forma menos agresiva, aunque se manifieste de una forma más sutil. El Señor advirtió claramente a sus discípulos que serían aborrecidos por el mundo por causa de su nombre, y aún nuestros propios familiares, dice el Señor, se volcarían contra nosotros por el simple hecho de estar asociados con Él. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa mía. El mundo aborrece a Cristo, mis hermanos, y por esa misma razón aborrece a todo aquel que le sigue, aborrece a todo aquel que quiere serle fiel. Y yo sé que Jesús está de moda, por lo menos en países como los nuestros. Mucha gente dice seguir a Jesús. Pero la pregunta es si están siguiendo al Jesús de la Biblia, o si están siguiendo a Jesús de la Biblia como Él dice que Él debe ser seguido. Porque lo cierto es, hermanos, que el Cristo que se revela en las Escrituras representa todo lo que el hombre rechaza. Ese Cristo nos recuerda que no somos pequeños dioses alrededor de los cuales debe girar el universo. Ese Cristo nos recuerda que somos pecadores, condenados, que merecemos justamente la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese Cristo nos confronta con nuestra impotencia, nos confronta con nuestra maldad, nos hace ver que nuestra decencia y nuestras buenas obras no sirven de nada para ganar el favor de Dios, porque esa moneda no circula en el reino de los cielos. De manera que es imposible que nosotros sigamos y prediquemos a ese mismo Cristo sin cosechar ninguna consecuencia en este mundo caído. Esa es una de las grandes lecciones que nosotros aprendemos del pasaje que vamos a estar considerando en la mañana de hoy en nuestra serie de Marcos. La semana pasada nosotros vimos que el Señor delegó su poder y autoridad en sus discípulos para que salieran por toda Galilea predicando como Él predicaba, haciendo las obras que Él hacía. Esta porción se encuentra en los versículos 7 al 13 del capítulo 6. Más adelante, en los versículos 30 al 32, nosotros veremos los resultados de esta misión, de esta gira de predicación. Pero Marcos introduce en el medio esta historia que estudiaremos en esta mañana sobre la muerte de Juan el Bautista. Y de paso, esta es la única porción del Evangelio de Marcos cuyo foco primario de atención no es el Señor Jesucristo. La única porción. Marcos introduce esta historia en el versículo 14 señalando a uno de los personajes protagónicos de este incidente. Dice el rey Herodes. Así comienza este pasaje, el rey Herodes. El problema es que en el Nuevo Testamento aparecen varios personajes con ese mismo nombre. Así que es necesario aclarar de cuál Herodes es que Marcos nos está hablando aquí. El más famoso de todos los Herodes es Herodes el Grande. Un hombre cruel, un hombre perverso,
que reinó sobre todo Israel por 36 años. Antes de su muerte, que fue en el 4 antes de Cristo, Herodes el Grande le solicitó al emperador que dividiera todo el territorio de Israel en 4 regiones. Por cierto, Cristo nació en el reinado de Herodes el Grande. Y alguien va a decir, ¿y cómo es que entonces Herodes murió antes de Cristo? Bueno, porque el calendario tiene un error. Solamente para aquellos que van a hacer sumas y restas, él murió en el 4 antes de Cristo según nuestro calendario, pero él fue que mandó a matar a los niños. Así que Herodes el Grande, al morir, le pide al imperio romano que divida la región que él gobernaba en 4 regiones o en 4 tetrarquías, para dividirla entre sus 4 hijos. Y a Herodes Antipas, que es el Herodes de esta historia, hijo de Herodes el Grande, le tocó la región de Galilea y de Perea, la cual él gobernó desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. De manera que técnicamente hablando, este Herodes no era rey, este Herodes era tetrarca, es decir, el gobernador de 1/4 de la región que gobernó su papá. De hecho, Herodes Antipas nunca consiguió que el emperador le concediera el título de rey, pero él se comportaba como si lo fuera. Podemos dividir este relato de la mañana de hoy en 3 escenas, y yo he tratado de escoger títulos para cada una de estas escenas que ustedes puedan recordar. La primera de estas escenas, que va de los versículos 14 al 16, yo la he titulado Una desafortunada pero reveladora comparación. Versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto. ¿De qué? De lo que los apóstoles estaban haciendo. Pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, no, es Elías. Y otros decían, es un profeta como uno de los profetas antiguos. ¿Notaron, hermanos, algo interesante en este pasaje? El nombre que se había hecho célebre no era el de los apóstoles. El nombre que se había hecho célebre era el de Jesús, aunque eran ellos los que ahora estaban haciendo milagros similares a los que Jesús hacía. Mis hermanos, es obvio que la predicación apostólica y los milagros que ellos hacían no movía a la gente a poner sus ojos en ellos, sino en el Señor. Y de esto ya aprendemos una lección. Hermanos, algo no anda bien en un ministerio cuando se comienza a exaltar la figura de un predicador. Yo quiero repetir eso otra vez. Hermanos, cuando en un ministerio se comienza a exaltar la figura de un predicador, algo no anda bien. Porque el único que debe ser exaltado en su iglesia es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a Él a quien nosotros debemos proclamar. Es hacia Él a quien nosotros debemos guiar a la gente para que pongan su confianza en Él, no en nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro sanó a un cojo de nacimiento en el templo de Salomón en Hechos capítulo 3? Dice que cuando todo el pueblo se agolpó a la puerta del templo lleno de asombro, Pedro aprovechó para decirles, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? En otras palabras, Pedro no quería que la gente lo viera a él como alguien especial. Fue por la fe que viene de Jesús que este hombre hoy está en perfecta sanidad, le dice Pedro al pueblo más adelante. Así que lo que sucedió con los apóstoles en esta primera gira de predicación por toda Galilea fue una explosión de poder. Era algo que no podía pasar desapercibido. Los milagros que Jesús había estado haciendo durante su ministerio ahora se estaban multiplicando por 12. Por toda la región de Galilea era demasiado evidente que algo extraordinario estaba sucediendo allí. Pero en vez de reconocer que Jesús era el Mesías, esta gente comenzó a hacer las especulaciones más ridículas y más absurdas acerca de él. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso operan en él estos poderes. Ahora, hermanos, Juan nunca hizo ningún milagro. Nunca.
Pero obviamente esta gente razonaba que si alguien podía volver de ultratumba, seguramente era capaz de hacer cualquier cosa. Otros decían, tiene que ser Elías. ¿Y por qué de manera particular Elías? Bueno, probablemente porque Elías nunca vio muerte, dice en Segunda de Reyes, el capítulo 2. Así que probablemente decían, Elías volvió. Había otro grupo más lógico que decían, no, Jesús es simplemente un profeta, de la misma categoría que los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, todas estas comparaciones, incluyendo las más ridículas y disparatadas, revelan algo acerca de la opinión que el pueblo tenía de Jesús. Ellos sabían que él no era un hombre común y corriente. Los profetas eran hombres muy apreciados en Israel, por más que en su tiempo casi nadie le hacía caso. Y ellos estaban colocando a Jesús en ese mismo nivel. Era más que obvio para ellos que la sabiduría y los milagros del Señor eran extraordinarios, pero aún así preferían creer cualquier cosa, por ridícula que fuera, con tal de no tener que reconocerle como Señor de sus vidas. Ese es el problema que pasa con mucha gente en el día de hoy. Ellos saben que Jesús es extraordinario. Yo recuerdo en mi época de adolescente algunas películas que se daban de Jesús, el Jesús de gospel o el Jesús de Jesucristo superestrella. Todo el mundo quiere tener a Jesús de su parte, pero no le quieren reconocer como Señor. Por supuesto, todas estas historias, todos estos comentarios comienzan a llegar al palacio de Herodes. Y algo se activa dentro de él. Su mente supersticiosa mezclada con una conciencia acusadora lo llevaron a pensar que algo definitivamente muy extraño y sobrenatural estaba sucediendo en Galilea. Versículo 16. Y al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Juan, a quien yo decapité. En el pasaje paralelo de Lucas 9:7 dice que Herodes estaba muy perplejo cuando escuchaba acerca de lo que los apóstoles estaban haciendo, cuando escuchaba acerca de Jesús, porque él había mandado a decapitar a Juan el Bautista y ahora él cree que es Juan el que ha regresado para señalarle una vez más su pecado y su maldad. Y esta parte de la historia Marcos nos la cuenta en los versículos 17 al 20, en una escena que yo he titulado una confrontación que provoca temor y fascinación al mismo tiempo. Una confrontación que provoca temor y fascinación al mismo tiempo. Versículo 17, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Aquí es necesario que hagamos un poco de historia. Herodías era una mujer perversa, ambiciosa, calculadora, que se había casado con su tío Felipe, con quien tuvo una hija llamada Salomé. El nombre de Salomé no aparece en la Biblia, pero el historiador Flavio Josefo nos da el nombre de esta muchacha. Felipe y Herodes Antipas eran hermanos, así que Herodías era sobrina de los dos, era sobrina de su esposo y era sobrina de su cuñado. Yo le había dicho, esta es una historia turbia, es una historia grotesca. Felipe había sido desheredado por su padre Herodes el Grande y vivía con Herodías como un ciudadano normal, común y corriente en la ciudad de Roma. En una visita que Herodes Antipas le hace a su hermano Felipe, se enamora de su mujer, que es su sobrina, Herodías. A pesar de que en ese momento el mismo Herodes también estaba casado con la hija del rey Aretas, que aparece más adelante en el libro de los Hechos, que gobernaba en la región contigua a la región donde gobernaba Herodes. Así que Herodes estaba metiendo en un problema. Pero Herodes se enamoró de su sobrina y la sedujo. Y Herodías era una mujer muy ambiciosa. Así que ella decide aceptar la proposición de su otro tío con la condición de que él se divorciara de su actual
esposa. Y por supuesto Herodes accede y se casa con Herodías, pero sin que ella se hubiera divorciado todavía de su otro tío Felipe. De manera que su matrimonio era ilegal por partida doble. Se trataba de una relación adúltera de ambos lados y encima de eso con la esposa de su hermano, algo que estaba claramente prohibido en la ley de Moisés, en Levítico 18:16 y en Levítico 20:21. Pero cuando regresan a la tierra de Israel, tienen un choque frontal con la predicación de Juan el Bautista. Versículo 18. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan el Bautista no predicaba adorando la píldora para evitar una confrontación con el hombre más poderoso de Galilea. Él no fue a decirle: tú sabes, Herodes, que todo el mundo es pecador. Y seguramente, tal vez, probablemente tú has hecho algo en tu vida que tiene que haber desagradado a Dios. No, mis hermanos, su mensaje fue claro y directo. Herodías es la mujer de tu hermano y no te es lícito tenerla. Herodes, no importa la autoridad que Roma te haya conferido, la ley de Dios está por encima de ti, está por encima del imperio. Lo que tú has hecho es una maldad, es una perversión. Tú has pecado contra Dios. Él había recibido la orden de parte de Dios de llamar al hombre al arrepentimiento y Herodes tenía que arrepentirse del pecado que él había cometido. Y mis hermanos, yo no creo que esta historia fue incluida en los evangelios únicamente para que nosotros nos enteremos cómo fue que murió Juan el Bautista. Yo creo que esa historia está ahí para que nosotros sepamos que si queremos seguir a Jesús y serle fiel, vamos a tener que pagar el precio. Más adelante, en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, nosotros nos vamos a topar con uno de esos pasajes incómodos de los evangelios. El apóstol Pedro acaba de confesar en Cesarea de Filipo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor aprovecha la ocasión para darle a Pedro y al resto de los apóstoles una correcta perspectiva de la naturaleza de su ministerio. Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle, mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Un mensaje bien claro. Queridos hermanos y amigos, ese es el costo del discipulado. La salvación es por gracia, es por medio de la fe, completamente gratuita. Pero predicar lo que Cristo quiere que tú prediques, vivir de la manera como Cristo quiere que tú vivas, tiene un precio. Y yo creo que a medida que nos acerquemos a la segunda venida de nuestro Señor, va a ser cada vez más difícil evadir esa realidad. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que aborrece a Dios, estamos en un mundo de maldad. Y yo te pregunto, a ti que profesas ser cristiano, ¿hasta qué punto estás dispuesto a ser coherente con tu profesión de fe? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a que tus amigos se alejen de ti por causa de tu fidelidad a Cristo? Porque tú no celebras los chistecitos que ellos hacen, porque tú no corres con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Hasta qué punto, mi amado hermano, mi amada hermana, tú estás dispuesto o dispuesta a que te boten del trabajo? Porque tu jefe sabe que hay cosas que tú nunca vas a hacer por causa de tu fidelidad a Cristo. ¿Hasta qué punto, hermanos, estamos dispuestos a pagar el
precio. Yo no estoy hablando aquí de irse al campo misionero. Yo no estoy hablando de irse a un país islámico. Yo estoy hablando de ser fiel a Jesucristo en República Dominicana. Juan el Bautista estuvo dispuesto a ganarse enemigos poderosos con tal de ser fiel a la encomienda que el Señor le dio. Y quiero aclarar que eso no es cristianismo radical. Eso es mero cristianismo. Eso no es cristianismo radical. Eso es lo que se supone que todo verdadero creyente está llamado a hacer por causa de su Señor y Salvador. Juan provocó la ira de Herodes por su predicación. Pero en cierto modo, ese fue el menor de sus problemas. Versículo 19. Marcos capítulo 6, versículo 19. Y Herodías, la esposa, le tenía rencor y deseaba matarlo. Pero no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Obviamente, la acusación de Juan contra Herodes alcanzaba también la reputación de Herodías y la dejaba muy mal parada. Tan culpable era el uno como la otra por la perversión que había sido cometida. Pero ambos reaccionaron de manera diferente a la predicación de Juan. Alguien decía, desatar la ira de una mujer es peor que el infierno. Herodes sabía que Juan tenía razón. Herodes admiraba el carácter irreprochable de Juan. Dice que era un hombre santo y justo. Herodes sentía hacia Juan una mezcla de temor y fascinación. Lo rechazaba y le encantaba al mismo tiempo. Y trató de protegerlo de la ira de Herodías, porque él sabía que Herodías quería matarlo. Pero esta mujer conocía muy bien las debilidades de su marido y ella estaba simplemente esperando el momento oportuno. Y eso nos lleva a la tercera escena de este pasaje, que yo he titulado una diabólica conspiración y una promesa insensata. Una diabólica conspiración y una promesa insensata. Versículo 21. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. En otras palabras, Herodes había invitado a su cumpleaños a la plana mayor de su pequeño reino. Y Marcos menciona tres grupos de poder aquí. Él dice los nobles, es decir, los altos dignatarios del gobierno civil, los comandantes, una palabra que señala a militares de alto rango que tenían bajo su mando compañías de unos 1000 soldados. Y finalmente a los principales de Galilea, refiriéndose probablemente a los líderes sociales más importantes de la provincia. De manera, mis hermanos, que en esta fiesta estaban representados todos los componentes de la estructura de poder en la región de Galilea y de Perea. Todos los hombres que incidían en el gobierno civil, en el aparato militar y en la alta sociedad estaban en la fiesta de Herodes. Y debemos suponer que la mayoría de ellos había comido de más y había bebido de más. Cuando de repente entra Salomé en el salón del banquete, enviada seguramente por su propia madre. Hermanos, hay que pensar, esta muchacha nació en el 14 después de Cristo. Eso quiere decir que probablemente en este punto de la historia tenía 16 o 17 años de edad. Y su propia mamá la envió a esa jauría de lobos a que danzara para ellos. Salomé baila en la fiesta y debemos suponer que su baile no fue inocente. Debemos suponer que estamos hablando aquí de un baile sumamente sensual,
Un baile que despertó la pasión pecaminosa de todos los hombres que estaban allí esa noche, especialmente de Herodes. Al punto que le promete a su hijastra darle todo lo que ella quiera, hasta la mitad de mi reino. Por supuesto, hermanos, eso era una fanfarronería de Herodes, porque él no estaba en la posición de poder cumplir esa promesa. Recuerden que él no era rey, él era un mero tetrarca, cuya autoridad dependía enteramente de la política trazada por Roma. Pero en ese momento de locura, él empeña su palabra delante de toda esa gente importante, y Herodías aprovecha la oportunidad. Versículo 24, y ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y la idea de la pregunta es: mami, ¿qué pido para mí? Porque el verbo puede traducirse de esta manera: mami, dime qué pido para mí. Y ella le respondió: no, hija mía, este no es el momento para pedir para ti. Pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y hay que ver, hermanos, la rapidez con que esta muchacha cumplió la orden de su mamá. Vean el versículo 25. Enseguida, ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. A pesar de su juventud, esta muchacha estaba dañada. Dañada por el ambiente en el que se había criado, dañada tristemente por la influencia de su propia mamá. Hermanos, es increíble el impacto que nosotros podemos tener en la vida de nuestros hijos, para bien y para mal. Nuestros hijos nos están mirando, nuestros hijos están copiando nuestro estilo de vida. Tú quieres que tus hijos amen la iglesia, tú quieres que tus hijos amen la obra de Dios, tú quieres que tus hijos tomen en serio lo que sucede aquí. ¿Qué están viendo ellos en ti? ¿Amas tú la iglesia? Es obvio para tus hijos que la iglesia es lo más importante en tu vida, el avance del reino de Dios, la predicación del evangelio. Tus hijos te están mirando. Tus hijos te están copiando. Salomé era una copia en miniatura de la perversidad de su mamá. Esta muchacha no tuvo el menor reparo en cumplir los terribles deseos de su madre, y lo hizo tan rápidamente que pareciera que ese era su deseo también. Y es aquí cuando el fanfarrón de Herodes mostró claramente lo débil que era. Versículo 26. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante, el rey tampoco lo pensó dos veces. Envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Hermanos, Herodes pudo haber escapado de esa trampa. Él simplemente pudo haberle dicho a Salomé: excúsame, Salomé, mi oferta no incluía eso, porque Juan el Bautista no es parte de mi reino. Yo te dije: pídeme lo que quieras hasta la mitad de mi reino. Lo que tú me estás pidiendo no está incluido en la oferta, y se hubiera terminado la historia ahí. Pero este fanfarrón era un cobarde. Este fanfarrón le tenía miedo a los hombres. Este fanfarrón no quería quedar mal delante de la plana mayor que él había invitado a su cumpleaños. Y ordena que vayan a la cárcel y le trajeran la cabeza de Juan. Y en un último gesto macabro, el verdugo le llevó la cabeza a Salomé en una bandeja, y Salomé se la llevó a su mamá. Ese fue el destino terrenal del hombre de quien Cristo dijo que de los nacidos de mujer no había un hombre más grande que Juan el Bautista. Y ese fue su destino.
Ese fue el destino del hombre escogido por Dios para ser el precursor de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, decapitado por la intriga de una mujer ambiciosa y perversa que supo sacarle partido a la debilidad y al orgullo y a la lujuria de su marido. Eso es lo que vemos en esta historia. Pero esta historia tan desagradable termina con un gesto heroico. Versículo 29, cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Lo que estos hombres hicieron, mis hermanos, fue sumamente arriesgado. Identificarse con Juan el Bautista en un momento como ese es lo que yo creo que muchos hoy día llamarían una acción imprudente. Pero estos hombres probaron ser dignos discípulos de su maestro. Ellos aprendieron de Juan que hay que hacer lo que hay que hacer sin importar las consecuencias. El final de esta historia nos muestra de manera incidental que el verdadero poder no estaba en la sala del banquete en el cumpleaños de Herodes. El verdadero poder estaba en una celda solitaria con este grupo de hombres que habían aprendido a temerle a Dios. Y porque le temían a Dios, no le tenían miedo a nadie más. Ahí estaba el verdadero poder. Mis hermanos y amigos, ¿qué podemos aprender de una historia como esta? Yo repito, esta no es una historia agradable, pero es una historia real y es una historia muy instructiva. Hay varias lecciones aquí que nosotros podemos derivar de ese pasaje, lecciones que debemos atesorar, lecciones en las que debemos meditar. En primer lugar, mis hermanos, este pasaje nos muestra en una forma muy impactante el poder seductor y destructor del pecado. Cuando observamos detenidamente las vidas de Herodes, de Herodías y aún de Salomé, lo que encontramos es un grupo de personas que se fueron hundiendo cada vez más y más en un abismo de pecado que destruyó sus vidas, un abismo de pecados que los convirtió a ellos mismos en instrumentos de destrucción. Alguien ha dicho, el pecado nunca te lleva por buen camino. El pecado nunca produce nada bueno, siempre es destructivo, siempre oscurece el entendimiento, siempre es peligroso. Mis hermanos, el pecado no es un juego, aunque algunos están jugando con el pecado. El pecado no está jugando contigo. Amigo que estás aquí en esta mañana, no te engañes a ti mismo. Si algo es contrario a la ley moral de Dios revelada en su palabra, por inocente que eso pueda parecer, es en realidad un veneno mortal y tratará de destruir tu vida de la forma más sutil posible para desbaratar en ti todo vestigio de la imagen de Dios. El pecado es destructivo. Al principio sus peticiones eran muy modestas, una pequeña distorsión de la verdad, una breve escena pornográfica en la televisión o en la internet, un comentario difamador con la excusa de que no era más que un desahogo. Pero la meta final es la destrucción de tu alma. Dice Santiago en su carta, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Mis hermanos, en esa sala de parto nunca nace un niño sano y hermoso, porque el pecado no tiene la capacidad de producir algo así. El pecado siempre produce muerte. La petición de Salomé fue tan extraviada que era para que Herodes reaccionara, era para despertar la conciencia de este hombre y hacerle ver lo que el pecado le estaba haciendo a su familia. Este hombre estaba
fascinado y aterrado al mismo tiempo por la persona de Juan el Bautista. Algo estaba ocurriendo dentro de él cuando él escuchaba su predicación, pero la maraña del pecado había enredado tanto su corazón que él no reaccionó como debía, y en ese momento crucial de su vida él selló para siempre la condenación de su alma. Quiere el Señor que algunos aquí hoy reaccionen cuando todavía tienen tiempo de escapar. Por otra parte, esta historia nos recuerda que el evangelio siempre será ofensivo al hombre natural. Siempre. Como bien señala Paul Tripp, el evangelio te lleva a pensar cosas sobre ti que tú no vas a querer pensar acerca de ti mismo. El evangelio es una ofensa. El evangelio te hace ver que tú no eres el centro del universo. El evangelio te hace ver que las cosas no son como tú quieres que sean. El evangelio te dice que no te perteneces. El evangelio te enseña que el pecado que tienes dentro de ti es un enemigo contra el cual no puedes luchar en tus propias fuerzas. Y no piensen ni por un momento que los creyentes están exentos de reaccionar mal a la ofensa del evangelio. En estos días escuchaba a alguien hacer esta pregunta: ¿cómo tú sueles reaccionar cuando alguien te amonesta? Cuando alguien se acerca a ti a mostrarte un pecado en tu vida, ¿cómo tú reaccionas? ¿Acaso te acercas a esa persona con una profunda gratitud del corazón por querer ayudarte a ser cada vez más parecido a Cristo? ¿O en ese momento levantas tus defensas bien altas, negando de ese modo la gracia en la que tú dices creer? Tú dices: la salvación es por gracia, yo no merezco nada. Es como esa gente, ¿verdad?, que orando a Dios dice: Señor, yo sé que soy un gusano delante de ti, pero hay del que me trate como un gusano. Por fin decídete. ¿Qué es lo que tú crees que tú eres? ¿Qué es lo que el evangelio dice que tú eres? ¿Eres tú de los que cuando predican el evangelio a los inconversos les citas Isaías capítulo 64 versículo 6, donde dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios, que no nos hacen merecedores del favor de Dios, pero al mismo tiempo te molestas profundamente cuando los demás no parecen notar lo valioso que tú eres? Por fin, ¿trapo de inmundicia o qué? Queridos hermanos, es el evangelio lo que nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Precisamente porque es una buena noticia que comienza con una mala noticia. Es una buena noticia que contiene un mensaje ofensivo. El evangelio humilla al hombre. El evangelio exalta únicamente la gracia de Dios. Y precisamente por eso necesitamos de ese evangelio cada día con la misma necesidad que teníamos el día que nos convertimos. Tú necesitas predicarte el evangelio todos los días y recordarte lo que el evangelio dice de ti, por ofensivo que sea. En tercer lugar, este pasaje también nos enseña que Dios es el dueño de nuestras vidas y que sus caminos son muy misteriosos. Este pasaje nos enseña que Dios es el dueño de nuestras vidas. Sus caminos son misteriosos. Fue Dios el que le ordenó a Juan el Bautista que predicara ese mensaje. Y cuando Dios se lo ordenó, ya Dios sabía que le iba a cortar la cabeza. Dios lo sabía. A Dios no le tomó por sorpresa la muerte de Juan. Él sabía lo que iba a suceder con este hombre que jugó un papel tan preponderante en la historia de la redención. Y si el destino de Juan te parece cruel, yo te invito a que reconsideres de nuevo lo que realmente sucedió ese día. Me encantó esto que leí en un comentario de Marcos. Herodes y Herodías
Pueden haber recibido su cabeza en un plato, pero nuestro Señor recibió su alma en los cielos por toda la eternidad. Juan perdió su cabeza, pero Herodes y Herodías perdieron su alma. A final de cuentas, no existe ninguna duda sobre quién ganó y quién perdió en esta historia. Juan es el vencedor, Juan es el victorioso, no Herodes ni Herodías. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos sin importar las consecuencias. Es un cheque en blanco, Señor, el cheque ya está firmado, pídeme lo que tú quieras. Cuando Dios le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías no le preguntó ¿a qué, Señor, y a hacer qué? ¿Y a dónde? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Después averiguo a dónde y hacer qué. Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Y todo lo que Él hace es lo mejor, aunque nosotros no lo entendamos. Y déjame decirte algo, mi amado hermano, la mayoría de las cosas que Dios hará en tu vida y ha hecho en tu vida no las vas a entender. No las vas a entender. Es un asunto de confianza. Él es bueno, Él es sabio y Él está guiando tu vida para lo mejor, aunque tú no lo entiendas. También aprendemos de esta historia que nada ni nadie puede detener el avance del reino de Dios. Nada ni nadie puede detener el avance del reino de Dios. Cuando Gloria y yo estábamos en Bolivia, un hermano predicó acerca del poder del evangelio y las misiones. Y una de las cosas que este hombre decía es que cada vez que persiguen a la iglesia y matan a un misionero en el campo misionero, es como si tocaran un átomo, se desata un poder atómico increíble. Juan el Bautista murió martirizado, todos los apóstoles del Señor murieron martirizados con la excepción del apóstol Juan, pero la iglesia continúa predicando el evangelio en el siglo XXI y continuará predicando ese evangelio hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria, porque Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Aquí estamos todavía. Los Herodes y las Herodías de este mundo vendrán y pasarán a lo largo de toda la historia, pero Dios seguirá levantando hombres y mujeres débiles como tú y como yo, fortalecidos por su bendita gracia, que sabrán ponerle resistencia a los Herodes y a las Herodías de este mundo. Y si no lo hacemos tú y yo, Él buscará quien lo haga. Pero nosotros habremos perdido el privilegio. Si no lo hacemos tú y yo, Él buscará quien lo haga. Pero tú y yo habremos perdido un gran privilegio. Oh, que el Señor siga levantando hombres y mujeres como Juan el Bautista y como los discípulos de Juan. Hombres que estén dispuestos a hacer lo que hay que hacer. No importa el precio, no importa las consecuencias. Este pasaje finalmente también es un presagio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Recuerden que Juan el Bautista era el precursor de Jesús. Y lo que provocó la muerte de Juan se encuentra íntimamente relacionado con lo que motivó la muerte de Jesús, la realidad del pecado. Cristo vino al mundo para librar a los suyos de la condenación y el poder del pecado en esta vida y para librarnos también de la presencia del pecado en la vida venidera. Él vino a morir en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar por medio del arrepentimiento y de la fe. Mi amigo, Dios puso una conciencia en el hombre con el único propósito de hacerte ver tu pecado, con el único propósito de llevarte al arrepentimiento. Cuando el hombre decide no prestar atención a la voz de su conciencia, como hizo Herodes, llegará a un punto tal de dureza que ya no habrá forma de despertarlo para que pueda ser salvo. Tú sabes que tú eres pecador.
Tú sabes lo que tú piensas cuando estás solo en tu casa. Cuando no tienes nadie a tu alrededor que te distraiga, tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes lo que tú has hecho. Tú sabes que has violado la ley de Dios muchísimas veces a lo largo de tu vida. Tú lo sabes. Pero el Evangelio te anuncia la buena noticia de que Dios ha provisto un remedio para tu mal a través de la muerte de su propio Hijo. Mi amigo, no te vayas de este lugar con la ira de Dios sobre ti. Cuando se te ofrece la oportunidad de concederte el perdón de todos tus pecados, únicamente por Cristo, únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe. Herodes, Herodías, Salomé están en el infierno ahora, recordando por toda la eternidad que ellos conocieron a un siervo de Dios, recordando por toda la eternidad que ellos tuvieron el chance de arrepentirse, pero ya no pueden hacerlo. Tú todavía estás a tiempo. Tú todavía estás a tiempo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados, y el perdón de todos tus pecados te será concedido. I saw you standing there, a spark in your eyes, caught in the moment, took me by surprise. Your smile lit a fire I couldn't ignore, something I'd never felt before. The world fades away, it's just you and me. A quiet kind of magic setting me free. A kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart. This rush, this tingling in my veins, I hope this feeling forever remains. Your touch is a melody, soft and sweet, a rhythm in my heart I can't repeat. Every glance, every word feels so real, a love so new yet so surreal. Is this what they mean when they say it's true? A first love that's bright yet feels so new. Even if time fades this moment away, in my heart it'll always stay. A kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart. This rush, this tingling in my veins, I hope this feeling forever remains. And everything starts, etched in my soul, deep in my heart. No matter the distance, no matter the years, the memory of you will calm my fears. Time moves on, but I'm still holding tight to that fleeting moment that felt so right. Though life takes us down different roads, your love's the light that forever glows. A kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart. This rush, this tingling in my veins, I hope this feeling forever remains. This rush, this tingling in my veins, I hope this feeling forever remains. A kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart.
push this